Se desaten esta noche. Dios te bendiga, Flor Suárez. Amén. Dios bendiga. Amén. A tu compañero que está ahí en ese lugar. Dios lo bendiga grandemente. Amén. Ahora, bueno, se va a presentar la evangelista Sara. Amén en esta noche. Dios lo bendiga grandemente a todos. Muchas bendiciones. Como decía el predicador, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas. Le animo y le invito a que comparta el link para que sea de bendición para otras personas, porque realmente el testimonio tiene que correr, la palabra de Dios tiene que correr, y que sea de bendición para todos, que sea de bendición para los que están del otro lado, para aquellos que están quizás necesitando una palabra, un aliento, y bueno, que podamos todos ser de bendición, ¿no? Amén. Pastor. Así que bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas al pastor y profeta, predicador Ezequiel, ¿no? Amén, gloria a Dios. Para que nos cuente un poco su testimonio. Amén, ahí se están conectando más personas para la gloria de Dios. Amén. Comparta esto para que sea de bendición, está público. Amén. Mucho tiempo la gente de TikTok, de Facebook, estuvo preguntándome cuál era mi testimonio, y estuve guardando muchas cosas de testimonio, y bueno, se dio de parte de Dios poder compartir hoy un mensaje. Amén, poder compartir un testimonio poderoso para la gloria del Señor. Amén, ya hay 42 personas conectadas. Amén, esto es tremendo, amén. Esto es tremendo porque el Señor, amén, quiere hablar a un joven, a una jovencita. El Señor quiere hablar a una madre, a un padre, y les quiere decir que mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Amén. Saludamos a todos los que están conectados, a todos los que están ahí y que dicen compartido. Bueno, saludamos a Ricardo también, dice bendiciones, soy Ricardo de Merlo. De Merlo. También a José, paz de Dios, dice. Bendiciones a Cristian también, Flor Suárez y a todos los que se están conectando. La verdad que le damos gracias al Señor por sus vidas y queremos preguntarle al pastor y profeta, predicador del Señor, ¿cómo llegaste a los caminos del Señor? ¿Cómo conociste al Señor? Que nos cuentes un poquito, ¿no? Para que el público que te pregunta pueda conocerte de vos, conocer de lo que Dios está haciendo en vos. ¿Amén? ¿Cómo conocí al Señor? Al Señor, amén. Hay dos distintos puntos de vista y de encuentro, porque el Evangelio me lo inculcaron desde chiquito. Desde que nací me entregaron a Cristo, y así fue mi vida en la escuelita dominical, caminando desde chico. Mi madre me llevaba a la iglesia, tenía a mis maestros de la escuelita, que hoy en día un evangelista para la gloria del Señor es. Y bueno, a los 14 años de edad me aparté del Evangelio. A los 14. A los 14 años de edad me aparto del Evangelio. Por causa de que, bueno, como pasa en toda familia, separaciones de madre y padre, cosas que van pasando a medida de que, bueno, vamos creciendo. Tenía un papá que me levantaba mucho la mano, era muy golpeador, golpeaba a mi madre. Lo cuento como testimonio. Sé que quizás él está escuchando esto, pero no puedo ocultar de lo que Dios hizo en mi vida y cómo el Señor empezó a transformar. Amén. Sabe que bueno, desde chiquito en la iglesia, desde chiquito encaminándome, mi mamá encaminándome en las campañas, llevándome siempre, caminando para la gloria de Dios, desde niño en el Evangelio, aprendiendo. Pero también en mi casa vivía como un infierno, como dicen muchos. Mi padre venía borracho, le pegaba a mi mamá, me pegaba a mí, y yo crecí con eso. Crecí con un rencor, el odio se estaba apoderando de mi vida, de mi mente. Siendo un niño recibía mucho maltrato, mucho rechazo de mi papá, y también de la gente de alrededor. Gracias a Dios que tenía a mi madre, a mis tíos, que siempre nos ayudaban, nos daban un plato de comida, siempre estaban ahí, mi abuelo, para la gloria de Dios. Y bueno, a los 14 años de edad me aparto del Señor. Estuve 10 años apartado, donde conocí lo que es la calle, donde conocí lo que es el sistema,
donde conocí lo que es la droga, donde conocí lo que es la noche, donde conocí lo que es andar en tiroteos, andar delinquiendo, vendiendo drogas, haciendo un montón de cosas. Con pedido de captura, caminando 10 años, porque hoy se cumplen 10 años en este mes que entró, para la gloria de Dios. Y bueno, quería decir esto: jamás estuve privado de mi libertad, jamás, para la gloria de Dios. Gloria a Dios, tremendo, tremendo este mensaje para la juventud, ¿no? Porque hoy en día vemos una juventud perdida, vemos una juventud que está abocada a las drogas, y qué lindo que Dios se haya revelado a tu vida a pesar de que te apartaste, ¿no es cierto? Por eso la palabra del Señor dice que instruyan al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte. Qué importante instruir a los niños, a los jóvenes con la palabra de Dios y en el camino del Señor. Así que Ezequiel, tremendo tu testimonio, tremendo lo que Dios está haciendo y lo que hizo en tu vida, porque la verdad que quizás muchos niños están siendo maltratados, quizás muchas mujeres están siendo maltratadas, y qué lindo que pueda llegar Jesucristo a la vida de una persona, a la vida de un joven, a la vida de una familia, y qué lindo. Bueno, y contanos un poco más o menos cuántas iglesias estás visitando en todo este tiempo. Contanos un poco más tu testimonio. Sí, voy a seguir contando un poco mi testimonio. Dale. Bueno, desde que me aparto a los 14 años viví 10 años en el cautiverio, en la oscuridad, en todo lo que le estaba contando. Pierdo un hermano, pierdo casa, pierdo familia, pierdo todo. Y el diablo tenía mi mente cegada, estaba perdido totalmente. Pero bueno, Dios me llamaba con amor, Dios me llamaba con lazos de amor, y su misericordia siempre estaba ahí abrazándome. Y para la gloria de Él, a los 24 años vuelvo, después de estar tomando con un montón de amigos, que yo le decía amigos en el mundo. Estábamos tomando en una esquina, tomando pastillas, cocaína, y le digo: hoy voy a la iglesia, le digo, no quiero tomar más. Y voy a la iglesia ese día el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos. Ese día me lloré la vida, porque yo era una persona que no lloraba, me lloré la vida. Y después ahí empezó mi camino, como todo cristiano cuando empieza. Empecé a encaminarme, empecé a caminar, empecé a ir a las reuniones, empecé a buscar la presencia de Dios. No leía la Biblia todavía, porque no tenía entendimiento, sino que solo iba y congregaba. Y me costaba, como a todo joven cuando recién empieza, me costaba. Iba a las reuniones, después salía y no encontraba mucha salida, porque no leía la palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Entre altas y bajas, cuando viene el tiempo de la pandemia, los primeros días de pandemia, el Señor me llama. Me había apartado un mes y fue lo peor que me pudo haber pasado. Apartado un mes del Evangelio de Jesús. Y ahí cuando, primer día de pandemia, segundo día, se me presenta el Señor. Se me presenta el Señor. Yo clamé 3 días de ayuno y oración, sin tomar agua, no tenía para comer. Vivía en un cuartito donde había un piso empiedrado. Había solo frazadas y cartón, y dormíamos ahí. Los que estaban al lado mío estaban fumando crack, la cocaína que se cocina. Y yo, gracias a Dios, no fumaba eso, pero estaba conviviendo con ellos. Y en ese momento ellos iban a trabajar a la noche y yo me quedaba buscando la presencia de Dios. Primer día Dios se me presenta y quedé como atónito. Dentro mío sentía que lloraba, porque se me presentó un resplandor, se me presentó un varón en una visión y me dijo que tome mi cruz y que lo siga. Y yo lo quería seguir. Y ahí fue donde le pedí de vuelta que se me presente. Y esto es algo loco. Dice la Biblia que el hombre natural no va a percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Se me presenta el Señor en el cuartito donde yo estaba. Y se me presenta de espaldas, porque dice que cuando Dios, amén, se le presenta a Moisés, le da la espalda. Y dice que le daba la espalda para que Moisés le caiga encima. Y sabe que cuando se me presenta de espalda, yo le digo a este varón: ¿quién sos? Y me dice: toca mi espalda. Y cuando toco su espalda, en ese cuarto donde yo estaba, se le caen como escamas de la espalda. Y veía las cicatrices tan grandes. Y le dije: ¿quién te hizo esto?
Y agarra y me dice, toca. Y cuando me dice toca, yo meto mi mano. Porque se me había presentado primeramente y era incrédulo como Tomás, hermano. Y en ese momento toco sus heridas y en mi razonamiento de hombre, le digo, ¿quién te hizo esto? Vamos a matarlo. Porque era el razonamiento del hombre que tenía todavía. Vamos a matarlo, vamos a buscarlo. Y en ese momento él me dijo una palabra que impactó mi vida, una palabra que impactó a mi espíritu, una palabra que me devolvió la vida. Y me dijo, esto lo hice por amor a vos. Desde ese día, tercer día, cuarto día de pandemia, mi vida cambió totalmente. Ya van a ser 4 años que no consumo droga, 4 años que no estoy en las esquinas peleando, drogándome, tomando, fumando, tirando tiros, haciendo cosas malas en la oscuridad. 4 años para la gloria del Señor, porque es la gloria de Dios la que me sostiene cada día. Y desde ese día empecé a encaminarme, siendo que a mí siempre me gustó predicar en las calles, los colectivos, trenes, plazas. No me gustaba mucho predicar en las iglesias, porque decía que no le tenía que predicar a los que estaban predicados, sino que así como el Señor vino a salvar mi vida, también podía salvarla de muchos. Y muchas profecías eran soltadas a favor de mi vida, de que Dios iba a usarme para salvar a mis amigos, a la juventud que estaba perdida. Y esa es la encomienda que me dio el Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción de persona. Tuve que perdonar a la persona que me dio 2 tiros, tuve que perdonar a la persona que lastimó mucho tiempo a mi familia, tuve que perdonar a la persona que dejó tirado a mi hermano cuando mi hermano muere, tuve que perdonar un montón de cosas, pero la gloria de Dios se manifestó. Y me había hecho una pregunta, ¿cuántas iglesias? ¿Acá en Buenos Aires o afuera también? Todo. Donde recorriste. He recorrido más de 300 iglesias para la gloria de Dios. Llevando el mensaje. Llevando el mensaje de salvación, de arrepentimiento y restauración. Porque no soy un profeta que predica sobre la prosperidad y todas esas cosas, sino que predico para que la gente se levante, para que las almas se despierten. La Biblia dice en Romanos que la tierra anhela por la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros debemos manifestar el reino de Dios. Es algo que se anhela fervientemente dentro del alma de las personas que están cautivas, dentro del alma de las personas que están en las calles, las personas que están perdidas en cautiverio. Amén. Y bueno, he recorrido muchas iglesias para la gloria de Dios. Hoy, para la gloria del Padre, se ha concedido poder predicar en las provincias. A pesar de que tenía este problema, de que andaba con ese pedido de captura, Dios tenía misericordia y me pudo hacer el documento, pude salir de las provincias y la gloria a Dios en todo. Amén, tremendo. Mucho sufrimiento, varón, pasó, mucho sufrimiento, pero ahí Dios con un propósito tremendo. Y qué lindo que puedas llevar el mensaje a diferentes iglesias, ¿no? Pero hoy es como una noche especial porque hoy estás contando el testimonio. Amén. No lo contás muy seguido, ¿no? No, mucho no lo hoy cuento. Hoy estás contando el testimonio y que el testimonio a veces inspira a otros jóvenes que quizás están en la misma, de que puedan tomar el rumbo de seguir al Señor, de que puedan tomar el rumbo de seguir a Cristo y de entregar su vida a Cristo. Y no apartarnos porque como contaste que fue lo peor que te pasó, apartarte de Dios. Como a todos, a mí también me ha pasado de apartarme de Dios y es lo peor, porque dice la palabra que vienen 7 peores, ¿no? Así que qué hermoso contar el testimonio. Bueno, contabas que fuiste a más de 300 iglesias, qué bueno, ¿no? Diferentes prédicas, diferentemente te usó el Señor. Y bueno, te queríamos preguntar también, ¿cuál fue el mayor de los milagros que experimentaste que Dios te haya usado? Que nos cuentes, porque es tremenda la gloria de Dios que se derramó sobre tu vida. Amén. Entonces, la gente quiere saber, queremos saber. He visto muchos milagros que hizo el Señor. Paralítico levantarse, ciego recibir vista, sordos oír, mudos hablar. He visto muchos milagros de gente con cáncer terminal siendo sana, porque he visitado muchos hospitales para la gloria de Dios. Pero el más impactante fue en la vereda de mi casa.
Cuando empiezo el ministerio que Dios me entregó apenas se me presenta, era una persona loca de la oración y el ayuno. Volaba una mosca y ya le metía 5 o 10 días de oración y ayuno. Y estaba leyendo un día sobre los apóstoles que usaban los paños de ellos para ponerlos sobre los enfermos, que la gente les llevaban sus ropas y la gente recibía milagros, sanidad. Y era el momento de pandemia donde la gente no salía a las calles. Y estaba con mi madre y con mi hermana y me voy hasta la ruta a buscar un amigo porque él tenía que hacer un trabajo de albañilería en mi casa. Y yo en oración y ayuno salgo. Cuando salgo me encuentro un hombre. Como siempre, ese amor por las almas. Encuentro al hombre tirado y golpeado. Y lo llevo a la vereda de mi casa. Sin importar lo que diga la gente. Sin importar lo que digan las críticas, lo que diga la policía. Porque en ese momento no podía andar en las calles, no se podía hacer nada. Los primeros días de pandemia. En el primer tiempo. Y sabe que mi fe se había activado. Porque oraba por las personas eran libres. Oraba por las personas que estaban en terapia intensiva, las personas salían. Había muchos milagros que estaban ocurriendo, pero el mayor milagro ocurrió en la vereda de mi casa. Ese hombre que llevo ahí en ese momento, saben que estaba ese varón ahí, lo llevo a la vereda de mi casa y entro a mi casa y le doy una remera que yo tenía para que se limpie porque tenía su cara lastimada. Le doy la remera para que tenga y esto fue impactante porque cuando le doy la remera voy adentro a buscar un vaso de agua para darle, porque la Biblia dice que cualquiera que le da un vaso de agua a uno de los pequeños que el Señor manda, no perderá su recompensa. Y yo no quería perder mi recompensa de parte del Señor, que era la llenura del Espíritu Santo, el amor de Él. Y cuando estoy saliendo a llevarle el vaso de agua, el hombre estaba tirado en el suelo. Y todos los vecinos rodeándolo. Le tomaron, ¿cómo se dice cuando le toman el pulso? El hombre no tenía vida. Ese fue el mayor milagro que yo vi de parte del Señor, que impactó mi vida y me inyectó mucha fe. El hombre no tenía vida. Y en ese momento yo dije, Señor, vos vas a hacer algo. Y voy y me le tiro encima, porque era un desesperado por querer ver la gloria de Dios. El Señor se me había presentado. Habían cosas locas que estaban pasando. Estaba viendo el mundo espiritual, se había abierto de una manera sobrenatural. Y había algo, porque yo creo que Jesús resucita a los muertos. Amén. Y estaba ese varón ahí, y mi hermana me decía, no lo toques. Y la gente me gritaba, no lo toques. Y en un momento se me vino la palabra que cuando Jesús quiso hacer la voluntad de Dios, Pedro se le pone adelante. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Lo único que me salió decirle a la persona que estaba enfrente, que era mi hermana, que estaba mi madre alrededor, que estaban todos los vecinos, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, no vas a frenar la voluntad de Dios. Lo único que me salió decir. Y les puse la mano encima y dije, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo sé que vos haces milagros, yo declaro vida. Y ese hombre abrió los ojos. La gente quedó sorprendida. Fue tremendo porque ese hombre abre los ojos. Parece como que le hizo el impacto ese cuando le ponen los voltios, le ponen a la persona en el hospital. Abrió los ojos y se levantó. Y dijo, me tengo que ir. Habían llamado a la ambulancia, habían llamado a la policía. La gente estaba desesperada. Y era un mediodía. Era un mediodía, día de semana. Y ese hombre empieza a caminar y yo lo salgo a correr atrás porque hasta yo quedé sorprendido. Lo salgo a correr atrás. Y ese hombre da la vuelta. Y cuando da la vuelta a la otra esquina le digo, pará, ¿cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Por lo menos decime tu nombre. Y ese hombre me dijo, ¿sabes qué? Quédate tranquilo que ya hice lo que vine a hacer. A ese hombre lo buscó la policía, lo buscaron en todos lados, nunca lo encontraron. Fue un ángel para que la gloria de Dios se manifieste. Dios hace a los vientos su mensajero y a sus ministros como llama de fuego. Tremendo. Y la llama se tiene que encender. ¿Y cómo se enciende? A través de la fe. Y Dios mandó un mensajero a la tierra. Y desde ese día mi fe aumentó. Después, bueno, lo que es el área de la liberación es sobrenatural. Gloria a Dios por todo eso. Porque he visto muchas liberaciones. Muchas liberaciones.
muchas liberaciones. He visto gente levitar, gente doblarse, gente girar los brazos, gente como araña, un montón de cosas he visto, largar de todo, de su boca, de sus estómagos, de sus vientres, largar un montón de cosas, y sé que la gloria de Dios y el poder de Dios es real. Tremendo. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Amén. Amén, así es, tremendo, tremendo lo que Dios hace. Lo resucitó, literalmente. Y qué lindo porque Él es un hombre de fe. Dice que el Señor cuando se encuentra con Marta le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Dios usó tu vida, Dios honró tu fe, porque viste el milagro de Dios ocurrir en ese momento. Y tremendo lo que Dios hace, tremendo lo que Dios hace. Queremos aprovechar a mandar saludos a todas las personas. Saludamos a todos los que se están conectando. Gloria a Dios. A Gina, a Karina, gracias a los que están compartiendo, los que están etiquetando. Y si alguno quiere hacer una pregunta, ¿puede, pastor, hacerte una pregunta? Amén. Si alguno quiere hacer una pregunta al pastor, al profeta, está en libertad. ¿Sí? Saludamos también a Rocío, saludamos a Emerson, saludamos a Cecilia, mi amiga Cecilia. Después a Cecilia Rabinovich, tu amiga Cecilia. Ceci de La Plata. Ceci, bendiciones. Profeta, sí. Karina, a Ezequiel Díaz. Ezequiel Díaz, de Evangelista. Dios te bendiga, Ezequiel Dios te Díaz. bendiga, Evangelista. A Susana Rato, Cintia López, a todos los que se están conectando y están comentando. Les agradecemos y gracias por compartir. Gracias Belén Franco por estar viendo. Gracias José Flores. Y bueno, una pregunta para el pastor. Mientras tanto, también dicen santo, tremendo y están comentando, ¿no? Así que bueno, dice Karina: la fe hace todo posible y la fe sin obra es muerta. Tremendo profeta su fe, dice. Dios lo sigue usando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pastor, hace un tiempo hubo una persecución. Bueno, hay persecución todo el tiempo, ¿no? Muchas. ¿Quieren contar un poquito lo que pasó a través de los medios? Mientras alguno se anima a hacer una pregunta al pastor, si quieran hacer alguna pregunta, su testimonio o algo. Lo de la tele, ¿no? Lo de la tele, sí. Gloria a Dios. Lo de la tele. Tenemos una pregunta igual, Acá hay una pregunta. Bueno, que hagan la pregunta. Bueno, dice Rocío Roldán, dice: ¿cómo fue que el Señor le reveló que era profeta? ¿Cómo fue la primera vez que empezó a profetizar? Nos pregunta Rocío Roldán, que está del otro lado. Rocío Roldán. Es una pregunta no difícil. No sabía que iba a ser profeta. No quería ser profeta. Porque sé lo que es un profeta. El profeta padece, el profeta es perseguido, el profeta es azotado, al profeta lo señalan, lo juzgan. El profeta, si tiene una equivocación, lo entierran, lo desentierran y lo vuelven a enterrar. Y bueno, ¿cómo empecé a profetizar? Hablando la verdadera profecía, que es la palabra de Dios. Cuando vos hablas la palabra de Dios, vos estás profetizando. Cuando Dios habla a través de la palabra de Dios, Dios te está profetizando a vos. Y esta es la verdadera profecía, la palabra de Dios, la que nunca cambiará. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra, su profecía, no pasará, siempre permanecerá. Por eso es que siempre que Dios te soltó una palabra, vos te apartaste, volviste y Dios te la siguió soltando. Porque Dios siempre está ahí para hablarte de vuelta y para darte una oportunidad. Tremendo, tremendo. También tenemos otra pregunta. ¿Puede ser, pastor? Dice Cecilia: Ezequiel, contanos el precio que se paga para cargar esta unción. Así puedes llevar a las almas a la santidad, hermano. De Cecilia. El precio que se paga. Muchas veces nos vamos a encontrar. ¿No? Eso es lo primordial. Vas a tener que ser perseguido. Vas a tener que soportar. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Dice que nosotros tenemos que padecer las persecuciones, las dificultades, las pruebas, los procesos. Todo lo que quedó de Jesucristo lo tenemos que padecer acá en la tierra. También dice la Biblia, que decía el apóstol Pablo, que el que quiera vivir piadosamente va a tener que aprender a padecer persecución. Tremendo.
Así que el secreto está en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, el apartarse para Dios. Muchas veces lo que va a costar es apartarse de tu familia, apartarte de tus amigos, apartarte de las cosas que te gustan. Dios me hizo dejar mi trabajo. En el momento en donde yo estaba ganando más, era donde más Dios me mandaba a predicar. En el momento en donde estaba por agarrar el mando del trabajo, Dios me dice, deja el trabajo porque necesito llevarte a predicar. Y hace 2 años el Señor me saca todo. Siembro mi casa porque sembré mi casa. Wow. Me quedé con un bolsito, con ropa. Tremendo. Sembré mi casa, le sembré la casa a mi hermano, con todas las cosas adentro. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese es un precio alto. La Biblia dice que no tenemos que salir y no tomar 2 túnicas, salir sin alforja, salir sin monedas, sin nada. Y toda la casa donde entremos y nos reciban, que digamos que la paz de Dios, amén, esté sobre ellos. Sino que no nos reciban, que nos sacudamos el polvo de nuestros pies. Exacto. Nosotros, mientras estemos haciendo la voluntad y tengamos sustento y abrigo, tenemos que estar contentos. Amén. El precio es dejar todo por Cristo. Tomar tu cruz y seguirlo. La Biblia dice que ninguno que ponga la mano del arado y mire atrás es digno ni acepto para el reino de Dios. Y ninguno que tome, todo tiene que tomar su cruz y negarse a sí mismo para poder ser los discípulos del Señor. Amén. En el momento en que Dios me llama a tomar mi cruz, era cuando tomás la cruz lo dejás todo. Porque Jesús tomó su cruz y dejó su mismo cuerpo, su misma vida, para que hoy vos tengas una oportunidad. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Negarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que crezca. Y es necesario que nosotros menguemos a nuestra vida. La Biblia dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque el viejo hombre que tiene está viciado con deseos engañosos. Exacto. Porque las cosas de esta tierra son pasajeras, son engañosas, van a parecer permanentes, pero no son permanentes. Un auto que vos te compré, quizás pensás que lo vas a tener toda la vida, pero se te funde el motor y el auto ya no sirve más. Tremendo, tremendo. Dice Ricardo, ¿no? Perdón, Karina dice que la mejor profecía es la palabra. Totalmente, Karina, estamos de acuerdo con vos. La palabra de Dios. Dice Ricardo Aníbal, nos pregunta también ¿por qué se enojaron los noticieros porque rompiste el gauchito? O sea que, contanos un poquito de esa persecución. Un día voy a Virreyes a predicar y ya venía rompiendo altares, pero en otras zonas, en las provincias, de hecho en Rosario he roto varios altares porque la gente me lo daba para que lo rompa, porque la gente quería dejar la idolatría. De hecho, cuando se rompe el altar del gaucho gigante que estaba con un discípulo, ese altar no fue dentro de la zona, sino que fue llegando a Junín. Muchos pensaron que era de acá del barrio, muchos pensaron que era de Corrientes, de todo. Era llegando a Junín. Estaba yendo a predicar el día que juega Argentina-México. Estaba yendo a predicar y vi ese altar y dije, no, esto lo tengo que romper. Porque no hay gigante más grande que el Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que derribar sus altares, sus estatuas. Tenemos que derribar. De hecho, a Gedeón se lo mandó a derribar el altar de los Baal que tenía su padre. Y cuando la familia me entrega un altar de San la Muerte de Gaucho Gil, sabe que yo lo derribo porque habían cosas que estaban pasando en esa familia se entrega a Cristo. Y la persecución había empezado primeramente porque había echado aceite en un templo Umbanda, a 2 cuadras de mi casa. Y sabe que ellos tenían la libertad de poder tirar pochoclos en las esquinas, de poder derramar sangre de animales, de poder hacer trabajo con huesos de tierra del cementerio. Y que un hijo de Dios se levante y le eche un poco de aceite fue lo peor que le pudieron haber hecho.
De hecho, eso fue en mi barrio. Fue en Merlo, kilómetro 37. No tengo miedo de decirlo porque está a 3 cuadras de mi casa. Y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Amén. ¿Sabe que en los noticieros se enojaron? Porque hay mucho ocultismo. De hecho, Cintia Fernández se enojó porque ella se tira los bucios, se tira las cartas. Avalan a la idolatría, avalan al género que no avala a Dios. Amén. Y tenemos que hablar la verdad en cada lugar que nosotros vayamos. De hecho, yo no quería ser famoso, pero tengo entendido una palabra, que vamos a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amén. Porque nadie se atrevió tanto como nosotros hoy nos podemos atrever para hacer la voluntad de Dios. Locuras. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. Poder de Dios. Amén. Y creo que al romper esas estatuas se pudieron romper maldiciones. Habían más cosas que hay que contar, que no preguntaron, pero el fin de toda la conversación de lo que pasó en televisión fue que se habló de Jesucristo de Nazaret. Y eso era una tarea pendiente que yo tenía, porque el Señor, un día me cruzo con mi hermano un canal de televisión en Ramos Mejía, cuando yo venía a trabajar, y le digo a mi hermano: mirá, ahí está la tele, yo voy a ir y voy a decir que Jesús es real. Yo voy a ir y voy a decir que Cristo nos ama. Y me corro en un costado y dije: Señor, el día que me dé la oportunidad, voy a hablar de vos. Voy a hablar de lo que vos hiciste conmigo. Voy a hablar de tu misericordia. Y soporté todo lo que me dijeron en el noticiero. Soporté todas las cosas que hablaron. Y al final se habló de que Jesús es real. De que Jesús salva, restaura, de que Jesús te da oportunidad. Y de que Jesús te hace nueva criatura. De hecho, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si de modo que uno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Y nosotros tenemos que hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Así es, así es. Tenemos otra pregunta más, ¿puede ser? Dice la evangelista Claudia, dice: yo fui ungida como evangelista hace poco. Me dijeron que es un compromiso muy especial. ¿Me puede decir algo más al respecto? Amén. Que le digas algo al respecto. Del ungimiento de evangelista. Es uno de los ministerios más poderosos del evangelista. De hecho, yo soy evangelista hasta que me vaya con el Señor. Me ungieron de profeta y el 1 de mayo del año pasado me ungen como pastor evangelista. Y se desató el ministerio fuerte, porque el evangelista es aquella persona que ama las almas, que tiene pasión por las almas. Es aquella persona que no le importa la barrera que se le ponga adelante, sino que piensa en atesorar en el reino de Dios. Un evangelista es utilizado en todos los dones espirituales. El evangelista fluye en el don de ciencia, el evangelista fluye en la sanidad, el evangelista fluye aún en la palabra que viene revelada del cielo, en la palabra, amén, que, amén, puede quebrantar cualquier obra de las tinieblas. De hecho, Jesús, amén, era uno de los evangelistas más grandes. El apóstol Pablo, siendo apóstol, era un evangelista porque él predicaba en todo el mundo. El trabajo del evangelismo, evangelio, amén, quiere decir buenas noticias, amén. Nosotros tenemos que llevar las buenas noticias a donde vayamos. Y la buena noticia, la verdadera buena noticia, es que Cristo viene. De que cuando Él venga, va a haber una oportunidad más. Pero mientras estemos con vida, tenemos que hablar de Jesucristo, amén. Así que, evangelista, ponete a la brecha. Poné la mano del arado, metete en los hospitales, ganá almas, porque la Biblia dice que ganar almas es de sabio. Como hoy. Hoy fuimos Hoy, justamente hoy. Hoy fuimos a predicar a ganar almas. Fuimos a un hospital, ganamos, está el perrito acá, ganamos 20 almas en menos de 5 minutos. 20 almas para la gloria de Dios. Gente muy afligida. Estaban en terapia intensiva en la puerta y bueno, nos pusimos a orar para la gloria de Dios. Desde temprano yo subí
En mi WhatsApp nada más subí que estaba orando también a las 7 de la mañana por una persona que no tenía vista en el tren. Y es la gloria de Dios la que se desata. Amén. Exacto. La necesidad está ahí, ¿no? Amén, en las calles. Está ahí, en las calles. Por eso es necesario, el Señor me incomodaba con eso, como te contaba hoy, de salir a evangelizar, porque hay mucha gente que necesita. Y como hoy me contabas también de predicarnos entre nosotros en la iglesia, no está mal ministrarnos, predicarnos, pero la necesidad real está afuera. El púlpito está en las calles, ¿no es cierto, pastor? De hecho, cuando Jesús empezó a enseñar adentro del concilio, adentro de la congregación, adentro de los templos que tenían los fariseos, que estaban conforme a su costumbre, Jesús se levantó a leer y dice en San Lucas 4:17 que Jesús se le soltó la palabra que estaba escrita en el libro de Isaías y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando el Espíritu del Señor está sobre vos, van a ocurrir todos los milagros que te puedas imaginar. Amén, porque las señales, amén, seguirán a aquellos que le creen. Y aquellos que creyeron en el Señor, amén, son aquellos que pueden ser, amén, impactados por su presencia, llenos de su presencia. Amén. Y eso provocó que a Jesús lo oprimieran y que lo echaran. ¿Y Jesús qué hizo? Él no se enojó porque no lo dejaron predicar adentro, sino que él salió y manifestó el reino de Dios afuera. Tremendo. Bueno, tenemos una preguntita más. Dice Milagros Galván. Con respecto a pagar el precio, hablaste que sembraste tu casa. ¿Hoy ves la recompensa? Pregunta. ¿En algún momento dudaste o cuestionaste a Dios por enviarte a hacer esto? Muchas veces cuestionamos lo que Dios nos envía a hacer, pero cuando uno camina en su camino, siempre viene una mayor recompensa del Padre para sus hijos. Es como que estás respondiendo igualmente vos la pregunta. La casa me la dio Dios. Y cuando yo me estaba por ir de viaje, mi hermano no podía terminar su casa y mi mamá me dijo, Ezequiel, ¿se puede quedar Mauro en tu casa? Y le dije, ma, dale la casa. Porque lo que el Señor por gracia te da, vos también por gracia tenés que dar. De hecho, he recibido mucha siembra en todo este tiempo y lo he dado. He dado muchas cosas, más de lo que tuve. Más de lo que puedo imaginar he dado para la gloria de Dios. Porque soy un loco en la fe. Soy un loco en la fe. Soy un loco en la fe. Me he quedado descalzo. Me he quedado pasando frío. Sé lo que es no tener nada y también sé lo que es tener mucho. Para todo y por todo estoy enseñado, dijo el apóstol Pablo. Y aprendí algo, es mejor dar que recibir. Wow, tremendo, toda la gloria para el Señor. Bueno, dice Cecilia que les cuentes por favor que muchas veces las personas le dan legalidad a los demonios. ¿Cómo pueden cerrar las puertas para ser libres? Pregunta. Legalidad a un demonio. Esa pregunta. Cecilia. ¿La Ceci? Sí. Esa pregunta te la respondí en el tren. Nosotros cuando tenemos la autoridad de Dios, no hay demonio que se pueda resistir. La gente le da legalidad a un demonio cuando se opone a la presencia de Dios. La gente le da legalidad a un demonio cuando se resiste, como Janes y Jambres, a la presencia de Dios. La gente le da legalidad al demonio cuando la gente no quiere ir a la iglesia, cuando la gente no quiere orar, cuando la gente no quiere buscar a Dios, cuando la gente no quiere hablar. Viene un espíritu de pereza, viene el espíritu de estupor, vienen varios espíritus a querer adormecerte, para querer estancarte. Le da la libertad al trancarrúa para que venga y frene todo lo que Dios quiere hacer con vos. Pero cuando vos te pones a la brecha y vos te llenás de la presencia de Dios, dice que aún los demonios creen y tiemblan. Wow, tremendo. Impresionante. También saludamos a Juan Romero, Stephanie, dice de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Bueno, ¿alguna palabra que nos quieras compartir? Como para ir cerrando. ¿Tienes alguna palabra? ¿Algo que quieras, un mensaje? Para los evangelistas, los que se quieren levantar a predicar el evangelio, les voy a compartir la primera palabra que yo predico en un tren. El Señor la primera vez que me manda a predicar en un tren. Y me dio esta palabra el Señor, que fue la palabra que impactó a mi vida. Y con esta palabra yo sé que muchos se van a despertar. Amén, recibo.
Está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando Dios habla a mi vida en esta palabra, yo era un necio. Porque en el mundo era un necio, porque no quería oír la voz de Dios. Era un débil, porque me creía fuerte, pero era débil, porque me escondía atrás de la droga, me escondía atrás de un montón de cosas. Y estaba ocultando mi debilidad en la oscuridad. Era vil, era despreciado, porque no tenía el amor de papá, no tenía el amor de mamá. Aunque parece que lo tenía, pero no lo tenía. Porque el diablo había destruido mi familia completamente. Cuando se me revela esta palabra, que dice necio, débil, menospreciado, vil, y que no es nada, porque en el mundo mi papá me decía que no era nada, que nunca iba a llegar a nada, que yo no sabía hacer nada. Dije, acá me habló Dios. Dios dijo que lo necio del mundo Él eligió para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces yo voy a predicar la palabra. Entonces yo voy a cambiar mi vida. Lo vil, lo débil, lo menospreciado. Si a mí me decían todo eso en el mundo. Si a mí me marcaron y me enseñaron con toda esa palabra. Y Dios me dijo que yo tengo que ir a predicar porque Dios va a avergonzar a los sabios, Dios va a avergonzar a los fuertes, Dios va a avergonzar a lo que supuestamente se cree que es. Entonces yo me tengo que levantar a predicar la palabra y tengo que demostrar de que yo tengo un Dios que cambia, de que tengo un Dios que restaura, de que tengo un Dios que da oportunidades, que da vida y que la da en abundancia. Por eso te animo a que vos, amén, salgas y prediques esta palabra. Cuando salgo la primera vez a predicar esta palabra, no me voy a olvidar nunca, pero jamás me voy a olvidar el mensaje que compartí. Dando el testimonio de vida de donde Dios me sacó. De que cuando una persona que se cree sabia, una persona que se cree tener, una persona que piensa que es fuerte, amén, nunca se va a fijar en el desprecio del otro, nunca se va a fijar en aquel débil. Una persona como un presidente, un intendente, no va, amén, a bajarse del castillo, del caballo en donde está para buscar un alma, un drogadito, para buscar una prostituta, para buscar un delincuente, para cambiar a aquel que está en la calle, sino a cambio de un beneficio. ¿Y saben qué? Dios me mostró, amén, que Él se bajó de su trono para que nosotros, amén, podamos hoy ser libres. Para que nosotros que éramos pecadores desde un principio, amén, pecadores, desde que nuestro razonamiento empezó a hacerse conocido en este mundo, desde que nosotros empezamos a pensar cosas malas en nuestra mente, amén, desde que la iniquidad, amén, vino a golpear nuestra vida. Jesús, amén, nos dio una oportunidad para que nosotros hoy podamos ser libres, para que nosotros hoy podamos levantarnos, para que podamos demostrarle al mundo entero que mientras haya vida, mientras Jesús esté en nosotros, hay una esperanza, de que mientras Jesús, amén, está aguardando por su venida, hay esperanza. Amén, hay muchos que tienen a Jesús por tardanza, pero Él no está tardando, sino que Él está retardando un poquito su promesa para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Así es, tremendo, tremendo, tremendo el mensaje que nos diste. ¿Y algo más para agregar? ¿O oramos por las personas? Gloria a Dios. Y le quiero también decir a las madres que oren por sus hijos. Oren por sus hijos, que Dios los va a transformar. Hoy mi madre puede ver la promesa que se le soltó cuando tenía 2 años. Mi madre puede ver la promesa cumplida y me está acompañando a las iglesias. Ella es diaconisa, es danzora, es líder de danza, es una mujer de Dios, una mujer que hoy me acompaña en todo. Amén. Siendo que yo hice muchas cosas malas, pero ella vio la nueva criatura que el Señor hizo. Y bueno, decirle a los jóvenes que tengan ánimo, que nada está perdido. Mientras puedan respirar, alaben a Jehová, alaben al Señor. El Señor está a la puerta y los está llamando, y Él está dando una oportunidad. Amén. Amén. Pastor.
Muchas gracias, pastor. Gracias porque es muy lindo escuchar el testimonio, que no lo das muy seguido. Siempre estás dando palabra y la verdad que es de bendición para todos. Así que bueno, ¿podríamos orar? Amén. Para que oremos por las personas, por todas las personas que se conectaron. Le agradecemos porque compartieron, porque